Hola, ¿cómo están? Hoy, 31 de octubre, me gustaría compartir un tema muy especial, especialmente el día para las iglesias cristianas, el 31 de octubre, las 5 solas de la Reforma. Estas 5 solas que conocemos son sola Scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria. O sea, cuando hablamos de esto, estamos hablando solo de la Escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo, y a Él sea la gloria. Hoy han pasado más de 500 años desde que Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Gutenberg, justamente el año 1517. Y después de tantos años, en los últimos, diríamos, 200 años, estoy hablando de 1800, 1900, entrando ya al 2000, estamos pasando el 2021 ya. Entonces, creo que hay cuatro de las teologías que conocemos que deberíamos nosotros de tener mucho cuidado y estar atentos. Ya por el año 1850 para más adelante, justamente en Alemania surge la teología liberal. Esta teología liberal que quiere dar cabida a la razón, entendiendo que las historias bíblicas querían conciliar con la razón, porque obviamente el modernismo exaltaba la razón, pues terminó negando la Escritura, diciendo que los 5 primeros libros, como un ejemplo, los 5 primeros libros no lo escribió Moisés, que Daniel no escribió Daniel, que Pedro no escribió Pedro. Al final, queriendo obtener la razón, el conocimiento, terminó negándola, y la teología liberal ahora se enfoca más en el ser humano que en Dios. Después, por el 1950, 70, cuando empiezan las guerrillas en Latinoamérica, la segunda teología se llama la teología de la liberación. Con el padre Gutiérrez surge aquí en Centroamérica y pasa a Sudamérica con el deseo de mezclar la política con la religión y especialmente el socialismo, el comunismo, el lado izquierdista o la izquierda. Y a esto se le llama la teología de la liberación, donde importa una vez más el ser humano que el mismo Dios. Es decir, se exalta al ser humano y se enfoca hoy día, esta teología se ha introducido o involucrado en todos los países que hoy conocemos de Latinoamérica, y es más, hay cristianos que son del lado izquierdo o de la corriente izquierdista. ¿Y por qué es peligroso esto? Para algunos dirán, y si el tema al final es la justicia social, pues ellos reemplazan el problema real del ser humano, que es el pecado, por la justicia social. Y recordemos que si el problema del ser humano fuese político, Dios se hubiera enviado a su Hijo Jesucristo siendo un político, pero no es el problema del ser humano, es el pecado. Es más, la izquierda hoy es pro aborto y es pro ideología de género, que conocemos todos estos temas. Así que teología de la liberal, teología de la liberación, y la otra es la pseudo-teología de fe y prosperidad, que justamente surge también por el año 78, 80, con Kenyon y a la vez Kenneth Hagin, diciendo que tú, simple criatura, simple mortal, puedes ordenar al Creador, y lo único que tienes que hacer es creer. Luego de creer tienes que confesar, y se va a concretar o se va a materializar lo que tú confiesas. Pero si confiesas mal, es porque seguramente crees mal, pero si crees bien, vas a confesar bien. Y es más, tienes todo el poder para declarar, y además vas a crear o materializar las cosas que tú declares. Eso es metafísica con cristianismo. Se llama pseudo-teología de la fe y la prosperidad. Y la tercera, esa es la tercera, y la cuarta, es que está muy de moda ahora, es la teología queer, donde tratan de demostrar, estos teólogos liberales con la teología de la liberación, tratan de demostrar que la homosexualidad para Dios no es pecado. Que aquellos textos del Antiguo Testamento que prohibían, por ejemplo, acostarse hombre con hombre, bueno, tiene un
una interpretación y está dirigida a un cierto sector del pueblo o de personas y en su época. Y los textos que están en el Nuevo Testamento pues simplemente no significan lo que debería significar. Y ya salió la Biblia para homosexuales o la Biblia queer, y esta teología queer se está introduciendo en la iglesia. Obviamente que la teología queer se fusiona con la teología feminista. Frente a todo esto, estas 4 teologías exaltan al hombre en lugar de exaltar a Dios. Exaltan sus ideas, su lógica, en lugar de exaltar la palabra de Dios. Y la fe ha sido dejada a un lado. Y la gracia ya simplemente es una desgracia, es un chiste, una broma para ellos, el simple tema de la gracia. Hoy voy a revisar contigo brevemente estos 5 puntos. Entonces, primero, sola escritura, que dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21. Dice el texto: sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, y lo he puesto en negritas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Pedro nos dice que la Biblia, como la conocemos, no es idea de un ser humano, es idea de Dios. También nos dice que lo impulsó el Espíritu Santo, en el griego que significa exhaló, es decir, le respiró al oído, como podríamos decir. Ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo, tanto estos 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 en el Nuevo Testamento. Hoy tenemos lo que conocemos la Biblia, la Escritura, es palabra de Dios. Y es tan importante que para Pablo, por ejemplo, para Jesús, para todos ellos, cuando interpretaban las Escrituras, hasta una S, una tilde, una coma era muy importante, porque creemos que la Biblia es inerrante, o sea, no se equivoca, no tiene, no se contradice. Simplemente la Biblia se interpreta a sí misma, y esto es parte de lo que es la hermenéutica, cómo nosotros podemos interpretar la Escritura. En el tiempo que Martín Lutero clava sus 95 tesis, la Iglesia Católica había dejado la palabra de Dios, la Biblia, a un costado. Y es más, sus catequismos, sus sacramentos, sus concilios empezaron a tener más peso, más importancia que la palabra. Así que un miércoles, el 17 de abril del año 1521, en lo que se conoce como la Dieta de Worms, se le pidió a Martín Lutero que se retractara de sus escritos y de sus 41 de las 95 tesis que clavó. ¿Y qué dijo Martín Lutero? Yo sé, ya que su más serena majestad y todos sus príncipes requieren una respuesta clara, simple y precisa, yo la daré una sin cuernos ni dientes, y es esta: yo no puedo someter mi fe al Papa o a los concilios, porque está tan claro como el día que ellos han errado continuamente y se han contradicho a sí mismos, a menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras, o por razones evidentes me mantengo firme en las Escrituras por mí adoptadas, y mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios, y no puedo ni quiero revocar ninguna, viendo que no es seguro o justo actuar contra la conciencia. A Dios que me ayude. Amén. Martín Lutero lo dijo claramente: mi conciencia es esclava, diría, de la Escritura. Hoy todas estas teologías y hoy muchas otras doctrinas y mucho de lo que a veces se predica en los púlpitos se ha ido lejos de la Escritura. Qué triste a veces que en los púlpitos se predica más de 5 niveles del éxito que el cristiano debe tener, o 5 formas, no sé, de llegar a ser lo que Dios quiere que seas, pero no están enseñando la Biblia. Debemos de regresar otra vez a la Escritura. Nada, ningún escrito, ninguna doctrina, ni ningún concilio reemplazará a lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. Así que vamos a ver la segunda sola fide.
Romanos capítulo 3, versículo 28 dice: así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Y cuando quiere decir solo fide, obviamente está hablando de la fe. La tesis católica en el tiempo de Lutero decía la fe más las obras. Por eso que Lutero quería sacar de la Biblia a Santiago, porque era la epístola de paja. No tenía sentido para Lutero que esté Santiago, cuando Santiago simplemente lo que quiere es mostrar el resultado de mi fe, no reemplazar la fe. Mientras Pablo habla la esencia de la fe, porque la salvación es por la fe, pues la fe que salva produce obras. Simplemente es así. Pero sola fide tiene que ver con algo mucho más de lo que estamos viendo en Santiago o en Romanos. Está hablando de que no hay ni iglesia, no hay ni ministerio, ni es más la religión, ni nada de lo que uno pueda conocer va a reemplazar la fe. ¿Y qué fe? Porque muchas personas hablan, ¿no?, de la fe, que todos tienen fe. Romanos capítulo 1, versículo 17 dice: esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. O sea, lo que nos está diciendo la palabra de Dios y lo que cual defendía Lutero es que solamente necesitamos fe para ser declarados justos, no las obras. ¿Está mal hacer obras? No, sino que las obras otra vez es el resultado de mi fe y no es al revés. Y no hay ni credo ni religión que va a reemplazar, ni aún la ley del Antiguo Testamento no me puede hacer justo. Ha fallado en ese tema la ley. La ley no salva a nadie. La ley, el cumplir los requisitos de la ley no hace justos a nadie. Solo es la fe. Pero fe en la fe o fe en cualquier objeto, porque alguna persona dice: pero yo tengo fe en una roca, yo tengo fe en una piedra, no sé, yo tengo fe en el cielo. Miren, la fe que salva tiene tres elementos importantes. Número uno, la fe que me salva necesita conocimiento de lo que Cristo hizo por mí. Los reformadores esto llamaban en el latín la noticia, conocimiento. ¿Qué hizo Jesús por mí? Pues si me preguntan a mí, Jesús murió en mi lugar, siendo inocente y yo siendo culpable. Él murió en la cruz como un vulgar ladrón. Lo humillaron, lo torturaron, lo maltrataron. Aún Josefo dice que cuando crucificaban a las personas en ese tiempo, los crucificaban desnudos, los latigaban por todo el cuerpo y con esas tiras de cuero que eran largas como ese látigo que tenía unas villas de metal y unos huesitos filudos, le daban en todo el cuerpo, y esas villitas era para que le surjan moretones en la piel, para que el siguiente latigazo pueda despedazar o despellejar esa piel que ya estaba debilitada. Le pusieron una corona de espinas a nuestro Señor en su cabeza, atravesaron sus manos, atravesaron sus pies, le obligaron a llevar por casi 2 kilómetros este patíbulo que pesaba como 2 bolsas de cemento. No sé si has cargado eso por kilómetros, y él no le habían dado alimentos, no le habían dado agua, por eso es que se desmayó en el camino. Lo torturaron, lo maltrataron, y todo lo hizo por mí y por ti. La fe que salva tiene que tener este conocimiento. Si tú lo tienes, amén. Número 2, la fe que salva necesita poseer convicción de la verdad. Y esto los reformadores en el latín llamaban el ascensus. ¿Y cuál es la convicción de la verdad? Lo hizo por mí. Creo que Jesús vino en carne, Dios hecho carne, murió y resucitó, y ahora está sentado a la diestra del Dios Padre e intercede por mí. Él logró la victoria, Él lo hizo por mí. Eso es el ascensus, lo hizo por mí. Confío en todo esto. Si tú lo tienes, amén. Pero yo lo llamo a estos 2 niveles, la fe nivel demonio, porque los demonios creen que Jesús murió en la cruz. Y lo saben.
Y los demonios también tienen convicción de que Jesús es el Hijo de Dios. Pero sabes, los demonios no son salvos. Y si tú tienes estos dos elementos, te falta el tercero para ser salvo. Y si lo tienes, amén. ¿Y cuál es el tercero? Número 3 es la fe que salva. Necesita tener confianza en Cristo y sus promesas. A eso lo llamaban los reformadores en latín, la fiducia. Ahí es donde los demonios no llegan. No tienen confianza absoluta en Jesucristo y no creen en sus promesas. Y como no creen, no obedecen sus mandamientos. Porque tú puedes ser una persona que sabe de Jesucristo por la Navidad y sabe que murió en una cruz por la Semana Santa, pero no confías en sus promesas. No has hecho de Jesús tu Señor y Salvador y no has depositado toda tu confianza en Él y no crees sus promesas que son para hoy, para mañana. En Él son sí y amén. La fe que salva tiene esos 3 elementos: la noticia, el ascensus, la fiducia. ¿Lo tienes? Amén. Si no lo tienes, terminando esto, vamos a orar. La tercera es sola gracia, la sola. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9 dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvos. Solo la Escritura, solo la fe y ahora la gracia. Lutero estaba preocupado por hacer obras y pasaba 2 horas confesándose porque él había hecho unas malas obras, pero ahora tenía que confesar. Había llegado hasta Roma desde Alemania en su peregrinaje. Cuando llegó a la iglesia de San Pedro empezó a besar grada por grada para sentirse realmente libre de la culpa, pero la gracia es la única que nos puede librar de la culpa. Y muchas veces se conoce como es recibir lo que no merecemos, pero la gracia es mucho más que eso. La gracia es recibir aquello que no merecemos. ¿Cómo sería la gracia? Mira, si tú eres estudiante, imagínate que vas a dar tu examen o te presentas a un trabajo y ahí es la hora, tienes que llegar a la hora. Y entonces vas, estilo peruano, de repente latino creo, ¿no? Llegan, salen a las 8:15 de su casa para llegar a las 8, ¿no? No siempre hay esta mentalidad latina. Salgo a las 8:15 para llegar a las 8. Y sale corriendo y llega al lugar, sea para dar el examen, para el trabajo. Obviamente va a estar cerrado. Lo justo sería descalificado, o no das tu examen o te botan. La misericordia sería que te den la oportunidad, a pesar que llegaste tarde, ya pasa, da tu examen o pasa, da tu entrevista. ¿Y sabe qué es la gracia? La gracia sería que al estudiante le diga: ¿sabe? No necesita dar el examen, usted ya aprobó. Es más, ¿sabe? Acá tengo su título, ya se ha graduado y no necesita hacer tesis. Acá está su tesis. Y es más, ya le conseguimos trabajo. Y es más, ya le hemos depositado el primer mes de su trabajo. Y tú dices: no creo, eso no existe. Eso es la gracia. Como el mismo trabajo, ya te depositamos, no necesitas pasar la entrevista, ya estás contratado. Y tú dices: pero soy culpable, he llegado tarde, he faltado. La gracia es esto, nos da más de lo que merecemos. Tú y yo somos culpables delante de Dios. Tú y yo hemos hecho lo malo, tú y yo somos enemigos, pero el que ha hecho nos ha regenerado, nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha adoptado como sus hijos porque por derecho somos hijos de Dios, nos ha declarado justos sin culpa delante del Padre. Y ahora Él nos da una herencia juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Y un día vamos a tener un cuerpo glorificado, el mismo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hemos hecho para eso? Nada. Solo hemos entregado pecado, solo culpa, solo desorden. Eso es la gracia, y la salvación es por la fe y por la gracia. Cuando hablamos de la gracia, muchas personas les cuesta entender este tema, pero no puede ser gratis, tengo que hacer algo. La salvación es por gracia, es gratis, pero nunca olvides, gratis, pero no barata, porque a nuestro Señor le costó
ir a la cruz. A nuestro Señor le costó dejar su gloria, dejar su trono. Y mira, es como que tú tuvieras muchas comodidades y te vas a la peor cárcel, donde tú has visto en esas películas que a veces ni tienen camas y los inodores apestan y los inodoros están terribles y la comida es un asco. Eso sería como para nuestro Señor venir del cielo a este mundo. Y todo lo hizo por amor a ti y por la gracia, porque nosotros recibimos más de lo que merecemos. Hoy tú y yo somos salvos. Cuarta sola, solo Christus. Solus Christus significa solo Cristo. Juan 14:6 dice, Jesús le contestó, yo soy el camino. A sus discípulos le contestaba esto, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Otra vez, la Iglesia Católica había dicho, yo soy el camino. La religión dice, yo soy el camino. Hoy tenemos este tipo de filosofía posmoderna. Dice, yo soy el camino, y al final dice, no hay camino porque no hay verdad objetiva, sino solo es relativo, ¿no? Y el decir que no hay verdad absoluta es curioso, porque esa misma afirmación de decir no hay verdad absoluta se convierte en absoluto. No tiene sentido este tipo de filosofía que hoy existe, pero dicen que es el camino. O simplemente la religión ha dicho, yo soy el camino y tienes que hacer paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 para ir al cielo, porque todos van al cielo, y no es el camino. Ninguna iglesia es el camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y recuerda, nadie puede ir al cielo si no es a través de Jesús. El libro de Hechos, Pedro dijo que no hay ningún hombre dado a los hombres por quien podamos ser salvos. Es Jesucristo. No es a través de María, no es a través de simplemente tener una Biblia o recordar en Navidad que vino Jesús, o que simplemente en Semana Santa dejo de comer carne el viernes, por eso voy al cielo. No es el camino. Jesús es el camino. Tenemos que regresar a esto. No es ir a un encuentro, hermanos, no es por declarar, no es por decretar, es Jesús. Yo soy el camino. Y la quinta, soli Deo gloria. Romanos capítulo 11, versículo 36 dice, pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Y lo he remarcado, mira, de Él, por su y para su. ¿Y esto qué significa? Que todo lo que nosotros hoy vemos es creado por Él. El cielo es de Él. El sol es de Él, pero no le pertenece a los incas, no. La tierra es de Él, pero no es la Pachamama, no. La montaña es de Dios, pero no es el Apu, no. Por eso necesitamos ir a las Escrituras. Todo es de Él y ha sido creado por Él. No es la evolución, porque miren, es increíble cuando tú estás en la nieve, se dice que ningún copo de nieve en su simetría se repite a otro. Y esto no lo hace la evolución, esto lo hace un diseñador inteligente, porque cada diseño merece o necesita inteligencia, como que yo diseño un dibujo, o el que diseña una computadora, o el que diseña esta cámara, significa que su diseñador es más inteligente que la cámara. Y ahora, viendo un átomo o viendo la cadena de ADN o simplemente lo que nosotros miramos en las galaxias, el diseñador debe de ser mucho más inteligente. ¿Y quién es? Dios. Por Él, para Él, dice Colosenses, dice Hebreos, y por medio de Él se sostienen, hermano, las cosas visibles o no visibles. Por lo tanto, Él merece toda la gloria, no el ser humano. Y cuando decimos soli Deo gloria, o solo a Dios la gloria, es porque estas 4 teologías que les mencioné exaltan al ser humano y creen que Dios existe para el ser humano. Y muchos creen que la iglesia existe para el ser humano. La verdad es que no es así. La iglesia existe para alabar, adorar y exaltar y darle la gloria al Señor. Y créeme cuando te digo, Él crea las cosas para la alabanza de su gloria, y Él ha dado una misión
a su iglesia. La misión que le dio a Israel era de que todos los pueblos le alaben, y inclusive hay salmos hablando de esto. Le dio a la iglesia en el libro de Hechos y tuvo que perseguir a la iglesia para que cumplieran con Pablo, y hoy tú y yo tenemos que cumplir esa misión, que no es mi misión, no es la misión de una iglesia, no es la misión de un predicador, es la misión de Dios, porque la gloria de Dios es que todos los pueblos le van a dar la gloria a Él. En el libro de Apocalipsis, Juan dice, de todo pueblo, de toda nación, de toda lengua, cantaban un himno: digno eres tú, Cordero. Digno, santo, santo, santo. Así que recuerda, hay esta pseudo teología, dice, tú deja que Dios va a cumplir tus sueños. ¿Qué sueños? Al final nosotros tenemos una misión, ¿no? La misión es de Dios y existimos para darle la gloria a Dios. Recuerda, Dios no existe por ti ni para ti. Tú existes por medio de Dios y existes para darle la gloria a Dios. Así que quiero terminar este breve, un poquito largo, devocional, estudio. 5 conclusiones. Primero, solo escritura significa que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Y nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Y puedes leer en tu casa Efesios 1, 6 al 10, 2 de Timoteo 3, 16 y 2 de Pedro 1, 3. Segundo, sola fide o solo la fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Eso está en Efesios 2, 8, 9 y Romanos capítulo 3, versículo 28. Tercera conclusión, sola gracia o solo la gracia. La salvación es un regalo de Dios. Es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Efesios capítulo 2, versículo 8. Cuarta, solo es Cristo o solo Cristo. La salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y la última, soli Deo gloria, o solo a Dios la gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios y cumplir su misión para la alabanza de su gloria. Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6 y primera de Pedro 2, 9. Que Dios te bendiga y recuerda, el 31 de octubre es el día de celebración donde nosotros regresamos a la palabra, regresamos a entender que solo es la fe y la gracia que la recibimos a diario, y solo Cristo, y a Dios sea toda la gloria. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo devocional.